Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Espinosa Velázquez y hoy voy a hablar sobre el problema más frecuente que hay en mi colonia, que es Adolfo López Mateos, Atizapán de Zaragoza. Este, Aquí pues la inseguridad es lo más frecuente que hay. En inseguridad me refiero a asaltos, secuestros, situaciones de violencia, robos en todos los lugares, ya sea en escuelas, en calles, en avenidas, en mercados. Hay una gran variedad, por así decirlo, de robos, de violencia y de inseguridad en Adolfo López Mateos. Muchas de las veces, pues las personas, los vecinos tienen miedo a salir, pues altas horas de la noche. em, a cualquier hora del día es inseguro, ya que pues se ha presentado más, con más frecuencia. Pues muchos viven con miedo, pues también influye la calidad de vida que tienen las personas, porque se ha dado el caso de que hay mucha pobreza, entonces ellos lo ven como una salida. Muchas veces piden mucha experiencia, perdón, en los trabajos, cuando pues sí, hay mucho carecimiento de conocimientos y muchas veces por eso ven que esa es la salida pues más probable para ellos, y más segura y más eficaz, ¿no? Por así decirlo. Y pues sí, afecta a demasiadas personas, demasiados vecinos afecta, porque pues ya tienen el miedo al salir, ya tenemos, pues nada más estamos viendo para todos lados quién viene atrás de nosotros, y es algo que se puede evitar, pero también está dentro de los valores de la familia. Yo lo he visto así porque si tú tienes buenos cimientos desde casa, quiere decir que también pues no está en tus valores, no está en la familia que tú seas así. Pero por otra parte, pues también es la cuestión del trabajo. Muchas veces piden mucha experiencia, como ya lo decía antes, y no se requiere todo el apoyo que necesitan. El primer caso que puse sobre la inseguridad en Adolfo López Mateos fue el intento eh, de entrar a una escuela, tomar fotografías a los alumnos y pues sí, intentar acosar. Esto se dio en la escuela Diego Rivera. En esa escuela mi hijo asiste diariamente y nunca se había dado el caso. Se rumoraban muchas cuestiones de inseguridad, de que muchas personas llegaban, estaban vigilando, tomaban fotos, hasta que me tocó vivirlo. Y genera preocupación, genera incertidumbre, genera pánico y miedo. ¿Por qué? Porque se trata de niños menores, se trata de niños de entre 5 o 6 años hasta 11 12 años, y genera mucho miedo. Este caso, ese chico venía bajo, bajo la influencia de la droga. Él empezó a tomar fotos, empezó a seguir a una mamita grabándola, y pues varios papás nos dimos cuenta. Como era tanta su insistencia, decidimos algunos papás llamar a algún policía. El policía fue, revisó, y al momento de la revisión, pues el chavo, pues en el alucín de la droga, se decidió echar a correr.
y por un papito y el policía pues lo agarraron y fue sí llegaron las patrullas, nunca nos dijeron que teníamos que seguir un protocolo de ir y denunciar, porque si no, así lo hubiéramos hecho. Quedamos muchos papás muy preocupados porque muchos decían que era vecino, cuando muchas veces no lo hemos visto ahí. Entonces, esa es una parte de las inseguridades que se vive aquí, que te tienes que cuidar. Tú no sabes quién viene atrás de ti, no sabes si la otra parte es buena o es mala, no sabes si va a hacer daño, si viene vigilándote o viene grabándote, no lo sabemos, pero esta parte de Atizapán, pues para mí era muy tranquila, pero ahorita ya sí ha tenido mucha inseguridad. Este tipo de casos, a raíz de que esto se viralizó en Facebook, porque unas mamitas lo subieron, lo publicaron, pues se viralizó y a pesar de todo eso, pues hubo muchos casos en varias escuelas de diferentes personas porque este sujeto sí duró 72 horas detenido, pero por la droga, no por las fotos y los videos. El policía sí le encontró fotos y videos, pero hizo que los borrara. Entonces, pues no procedió por eso, procedió porque traía droga, traía diferente droga en la mochila que él cargaba, pero pues aún así, pues te pones a pensar y dices, si al mismo policía lo hizo que borrara, o sea, nosotros cómo nos quedamos, con qué seguridad, ¿no? O sea, con qué seguridad decimos, me acerco con el policía y le externo lo que está pasando cuando no sé si me va a ayudar o que, como en este caso, que hizo que borrara las evidencias cuando no tenía por qué hacerlo. El segundo caso que puse fue de una mujer que intentaba hacer robo a casa de habitación. Aquí también se da mucho los robos a casa de habitación. Esta señora ya iba dispuesta a entrar porque ya llevaba mochilas. El dueño de la casa tiene cámaras y lo que ayuda mucho a los vecinos hoy en día es que en todas las casas ya hay cámaras, ya podemos identificar quién viene y hace, comete, comete, este, delitos o comete robos, porque sí ha pasado. Y el tercer caso fue de un señor que igual se hacía pasar que compraba el fierro viejo, pero no, o sea, él estaba checando que estuvieran las puertas abiertas, cualquier local que estuviera solo, por así decirlo, él era su oportunidad para entrar, robar, llevarse lo más que pudiera de valor y salir. Eh, Igual se hacía pasar por fierro viejo, pero sí lo detuvieron. Estaba detenido y hasta el momento pues no sabemos qué más sucedió. También el cuarto caso que puse fue el caníbal de Atizapán. Ese señor se llama Filomeno Mendoza Celis. Es un hombre de 72 años. Él llevaba con engaños, o sea, ¿a qué grado llegamos de inseguridad en Atizapán? Que llevaba con engaños a las mujeres, las mataba, comía su carne, las enterraba y todo eso lo escribía como en un diario, como que él muy normal todo eso, cuando se enteraron qué es lo que estaba pasando por una mujer que se desapareció y su esposo dio aviso a la policía, él era policía, entonces dio aviso a sus compañeros y trató de pues localizar y buscar a su esposa ya que sus niños se encontraban solos en casa. Cuando la encontró, pues obviamente la encontró ya muerta la señora,
cuando empezaron a hacer las investigaciones, cuando lo detuvieron, pues muchos de los vecinos decían que era un vecino tranquilo, un vecino pues normal, pero pues nunca sabemos qué es lo que hay detrás de cada persona. Y de hecho, pues él repartía carne a los vecinos, invitándoles que les había sobrado porque él tenía una carnicería y entonces pues él sabía desmembrar los cuerpos. Fue muy impactante para mí porque aunque no está muy cerca de donde yo vivo, al final de todo, no sé, algún día nos los pudimos haber cruzado y no sé, es algo que a mí como ciudadana me pone a pensar y efectivamente me da miedo saber que existen personas malas, existe una inseguridad tremenda en, pues no nada más aquí donde yo vivo, en todos lados, pero este caso sí me sorprendió muchísimo ya que pues cuando dieron, pues era un psicópata porque al final de todo él anotaba como en un diario cuánto pesaba su cabeza, sus órganos, su cuerpo. No fue algo pues tremendo y muy, muy fuerte para aquí, para Atizapán. El quinto, la quinta diapositiva que yo puse pues es que son las constantes desapariciones, las cuales pues a veces terminan, pues la mayoría de veces termina en decesos, termina en muerte. Esta ocasión pues nos tocó vivirla muy muy de cerca. Es un vecino que desapareció exactamente hace un mes y días. Hoy está cumpliendo un mes. Él desapareció un sábado y dieron la búsqueda porque pues como toda familia se preocupa al ver que su familiar, su esposo, su hijo, quien sea, no llega a casa, pues es preocupante. Y pues se dio aviso, empezaron las búsquedas por parte de la familia, pues no había respuesta por parte de los vecinos, de los amigos, no había respuesta sobre su paradero del señor, padre de familia, y pasaron los días, pasó sábado, pasó domingo y pasó el día lunes, hasta el día lunes, de domingo para lunes en la madrugada, dieron aviso que estaba en el MP de aquí de Atizapán. Cuando fue su esposa, pues lamentablemente sí estaba, pero solo su cuerpo, no estaba él, estaba su cuerpo. Para mí me deja, pues, seguir pensando, seguir por qué sigue sucediendo esto, sabiendo que el gobierno de aquí de Atizapán y de Pedro Rodríguez comenta que hay muchísima seguridad, muchísimas patrullas, muchísima vigilancia cuando lo hay, pero a la vez no lo hay. Entonces es difícil y es tratar de nosotros mismos cuidarnos entre vecinos, protegernos. Aquí está muy sonado las desapariciones, no nada más de hombres, sino que de la mayoría ha sido de niñas de secundaria. Eso es un problema que da miedo como mamá, como papá, da miedo porque tú no sabes qué puede suceder. Pues nosotros tratamos de prevenir lo más que se pueda. Muchas veces, bueno, en mi caso y en lo personal, yo no me siento segura al salir ni como mujer, ni como persona, ni como ciudadano. No me siento segura aquí. Y muchas de las veces he tomado la opción de buscar este, herramientas, por así decirlo, herramientas las cuales pues lo que uso es el gas pimienta o la máquina que da toques. Es algo que he llegado hasta un extremo así porque aquí hay mucha inseguridad, se vive mucho acoso, es algo que como mujer, como mamá, pues pasas y te duele y te da miedo porque pues tú nunca sabes cuándo puede llegar alguien más
mal de la cabeza y te pueda hacer algo. Es algo que se vive aquí, es real y muchas veces lo quieren minimizar cuando no es así, cuando muchas veces no nos quieren dar el apoyo y probablemente pues nos tomen de locos, de locas, por así. Pero, pues, yo en lo personal he tomado esas medidas, en lo personal he tomado, también palabras claves con mis hijos, con mi hija, que es la que más sale lejos de aquí, porque las escuelas, a pesar de que es un municipio, eh, muy inseguro y a pesar de que es un municipio grande, que está lleno de fábricas, lleno de de mucho comercio, mucho de todo, es inseguro y las escuelas sí quedan retiradas. Entonces es momento de que nosotros como ciudadanos pues pongamos de nosotros, nos pongamos en alerta. Yo sé que es muy difícil, pero yo creo que sí es necesario, muchas de las veces es necesario, aunque muchos minimicen las cosas porque hasta el momento cuando les pasa es cuando empiezan a lamentarse. Eh, Aquí en Atizapán siempre, desde que yo llegué aquí, se ha escuchado mucho hablar de feminicidios, de robos, se ha escuchado hablar de desapariciones de jovencitas, de niñas de secundaria, de niñas de preparatoria. Hace unos añitos en pandemia, también estuvo muy sonado, de hecho, era mi vecina, em, no sé si se escuchó, pues, en otros municipios, pero en mi municipio estuvo muy fuerte, ya que una chica, por igual que estábamos en la pandemia, no había dinero, había escasez, había pobreza, este, ella decidió salir a buscar, a pesar de que su esposo tenía su trabajo también, pues ella decidió salir a buscar porque efectivamente no alcanzaba. Salió a buscar un trabajo, la citaron en un lugar y en ese lugar ese señor que la citó para hacerle la entrevista, él la violó, la ató, la golpeó y la mató. Se dio la búsqueda, se dio igual la carpeta de búsqueda y la encontraron, me parece que fue una semana después. El sujeto la llevó a un... Ay, es muy difícil. La llevó en un costal y la fue a tirar a una calle donde no era muy transitada. Y eso es lo que se vive aquí. Hay colonias que no hay iluminación, están muy poco transitadas, muy poco vigiladas y pues ahí la llevó y la tiró. La cortó igual en pedazos y pues lamentablemente falleció. Él la mató y se quedaron huérfanos sus 3 niños. Y es algo que se vive aquí, que es día con día y que no debe de ser normalizado y no debe de ser minimizado porque es algo muy fuerte y que sí, el presidente debería de tener un poco más de seguridad cuando sí pasan las patrullas a ciertas horas, pero pues hacen el robo, cometen el secuestro, cometen el feminicidio y sigue pasando desapercibido. Los hallazgos que yo encontré aquí son pues los principales que son la falta de vigilancia pues por parte de la policía, la poca iluminación como ya lo habíamos dicho, también pues nosotros ya, mm, bueno, ya identificamos más o menos cuáles son los lugares que se ve que no son seguros o que sí, efectivamente no son seguros. También identificar los horarios en los que pasan este tipo de cosas. Siempre es en la noche, en la madrugada o pues a pleno día igual.
¿Cómo afecta indirectamente? En lo personal, la inseguridad a mí en mi colonia me afecta indirectamente porque, pues, se genera un ambiente de miedo, de desconfianza y muchas veces, a veces entre vecinos. Muchas de las veces también nosotros mismos, pues, evitamos salir a ciertas horas de la noche o ciertas horas del día, como ya lo mencionábamos. Igual lo catalogan como punto rojo o a ciertas horas de la noche ya no entra ningún carro, ya sea de aplicación o taxi, porque lo clasificaron por punto rojo. Em, ¿Cómo me afecta directamente? Como bien lo mencionaba anteriormente, porque, pues, día a día se vive con miedo, día a día tengo que vivir en alerta, día a día tengo que estar cargando con gas pimienta, entonces sí me afecta directamente y muchas de las veces, pues, al regresar a casa, ir a dejar a mi hijo a la escuela, a mi hija a la escuela, pues voy en alerta, efectivamente, porque, pues, sí me ha afectado directamente en los acosos, en que sí nos sigan, en que, en los asaltos, y es muy difícil vivir así, pero, pues, es una realidad la que vivimos nosotros aquí en Atizapán, aquí en Adolfo López Mateos. También, pues, sí sería bueno que, pues, las autoridades trataran de mejorar la vigilancia. Las calles, que las tengan alumbradas, que si ya hay algunos puntos rojos en las colonias o en las calles, pues tenerlas un poquito más vigiladas. Em, y pues el resultado de si todo eso pasara, pues sería que nosotros pues viviéramos un poquito más seguro, tendríamos tranquilidad, confianza, seguridad, confianza al salir, al no estar tan alerta de quién viene atrás de mí, quién va a un lado, eso sería. Y pues sí, eso efectivamente se vive aquí en Atizapán de Zaragoza, en Adolfo López Mateos, y sería todo. Gracias, profesor.